al problema de desnutrición. Hay varios factores que determinan esa situación. Primero, pues, estamos en una zona de frontera que es con Venezuela y la frontera entre Venezuela y Colombia para los indígenas no tiene límite. Ellos se pasan de un lado a otro y ellos no necesitan identidad para transitar en el territorio guajiro colombiano y el territorio guajiro venezolano. Como en Venezuela hay tanta situación difícil y los indígenas son los primeros que sufren porque son los más pobres, se han dado cuenta que la situación de fronteras a ellos es favorable y se vienen hacia Riohacha, hacia Maicao a buscar recursos. Entonces se ha incrementado el número de indígenas en la zona de La Guajira por esa circunstancia. Pero el gobierno nacional en general ha sido muy atento y muy cumplido con ellos. Lo que pasa es que ellos también tienen otro factor importante. La alimentación de ellos no es igual a la nuestra. Entonces ellos, por ejemplo, usted le lleva un atún, ellos no le comen atún. Ellos no le comen a usted productos normales que nosotros comemos. Ellos su alimentación es maíz, chivo, ¿sí? Esa es la alimentación de ellos. Y algunos tubérculos. Pero ellos, sí, pero ellos la alimentación de acá, de los tradicionales, nosotros no la comen. Entonces, ¿qué hacen ellos? La venden. Ellos la venden. La venden y la cambian por su comida, que la comida de ellos es el maíz. Ellos lo hacen chicha, mazamorra, y de eso es que ellos se mantienen. Entonces, hay mucha desnutrición porque ellos no tienen variedad de alimentación, no es una alimentación balanceada. Entonces, cuando cualquier circunstancia pasan hambre, inmediatamente se les presenta la desnutrición. Entonces, ese es un factor bastante complicado con ellos. Eso no lo va a resolver el gobierno ni el Estado fácilmente. Claro. Okay. Esa es la cultura de ellos. Ellos tienen eso. Y además de eso, pues tienen otras circunstancias, es que ellos, su situación económica, como todas sociedades, algunos son muy ricos, hay unos indígenas de mucho dinero, pero hay otros que son demasiado pobres, que no tienen recursos. Esa es la composición social de la zona norte de La Guajira, porque la zona sur es una zona muy civilizada, muy moderna, muy poco indígena. Hay mucha mezcla entre antioqueños y guajiros, entre árabes y guajiros, entre libaneses y guajiros. Sí, hay mucha mezcla de razas extranjeras y del país, mucho más antioqueño. El antioqueño es como si fuera Antioquia. Okay. El 35% de los habitantes de La Guajira son antioqueños. ¡Wow! Es bastante. Sí, sí, no. Claro, ellos dominan allá, ellos son los dueños de los negocios allá. Ellos son los que mandan allá en cuestiones de negocios y negocios muy grandes. Ellos son muy poderosos allá, ellos tienen mucho dinero allá. La Guajira es muy bonita, ya cuando es para el sur, que tiene límites con Valledupar, son unos pueblos muy bonitos, muy desarrollados, muy buenas carreteras, muy buenos negocios, muy buena residencia, o sea, ya es otra cultura. Ok. Bueno, Hernando, muchas gracias por la ilustración. No sabía muchas cosas, es interesante saber de nuestro país. Otro día, William otra persona nos ilustra de su zona y así vamos conociendo un poquito mientras van ingresando los estudiantes. 5 minutos claro antes. Sí, profe, buenas noches. Me pueden comentar William Arboleda o William Cifuentes. William Arboleda. Bueno, y también si quieres, Cifuentes, hablarme de su zona, también bienvenido. Profe, yo soy de la costa pacífica, maqueño, no sé si han escuchado, Playa Brisa y Mar, zona turística también. La economía de nosotros es basada en digamos, la pesca, mariscos. También es un pueblo, digamos, en su parte urbana, no muy grande, pero si hablamos de la parte rural, el campo, pues sí, tenemos muchas veredas. Pues, y digamos que una de las dificultades que por tener tanta vereda y tanta zona se presta para el cultivo de coca. Entonces, y por ser costa pacífica que tiene salida directamente por el Pacífico, también es una zona netamente para que las personas o los grupos armados al margen de la ley pues quieran tener el control. Digamos que en este momento hay como 5 grupos que quieren dominar
el tema del narcotráfico allá y siempre ha habido como esa guerra por el control. Claro. Y por eso, pues, la parte turística se ha desvanecido un poco por el peligro. La gente, pues, ya no quiere ir tampoco ir a pasear, porque, pues, pues una zona turística tiene playa, tiene varias playas, como 4 o 5 playas. Sobre todo tenemos una emblemática que se llama Boca Grande, y ahí hay un disco que se llama Noches de Boca Grande. De Boca Grande, sí. Sí, emblemática por eso. Y entonces, pero, pues bueno, esperemos a ver si con una intervención más adelante del gobierno, pues se puede hacer algo y mejorar nuevamente esa parte de la zona. También hay mucho paisa que también se ha apoderado, pues, de la parte comercial, de muchos supermercados, pesqueras, etcétera. Entonces es una mezcla racial de todo. Entonces hay paisas, hay caleños, hay de todo allá. Entonces, casados con tumaqueñas, etcétera. Entonces, esa es la parte de la costa tumaqueña. Ah, bueno, William, muchas gracias por compartir. Bueno, listo, con este abrebocas de los compañeros vamos a dar inicio a la clase. Ellos nos estaban ilustrando un poquito de sus regiones, mientras los demás se conectaban. Bueno, entonces, en el día de ayer dimos una gran clasificación que hay. ¿Quién está positivo hoy me va a decir de qué se trata esa clasificación? De las sociedades comerciales. Hay dos grandes vertientes. Profe, buenas noches. Buenas noches, Dari. Profe, las sociedades se clasifican en personas o de capital. Sociedades de personas y sociedades de capital. Muy bien, Luz Dari. ¿Y quién me cuenta de qué se trata la una y de qué se trata la otra a grandes rasgos? Jorge Serna, doctora. Jorge, cuénteme. Las sociedades de personas responden solidariamente, se conocen y las cuotas o partes comparten las cuotas. En las sociedades de capital no necesariamente se conocen las personas. Estas sociedades de capital pueden cotizar en la bolsa de valores, mientras que las sociedades de personas no. Pueden tener acción en la bolsa de valores las sociedades de capital. Muy bien, Jorge. Sí, recordemos ¿Quiere que le diga cuáles son las sociedades de personas? Dígame, Maristela, que a mí se me olvidó qué fue lo que yo dije ayer. Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son sus personas que la conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de la familia o por amigos o muy cercanos. Están las sociedades, sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad unipersonal. Empresa, también, Maristela, empresa unipersonal. Es empresa unipersonal, ¿vale? Por eso, no sociedad unipersonal. Es empresa unipersonal, no sociedad unipersonal. Anteriormente existía esa denominación de sociedad unipersonal. Yo no estaba jugando, mami. Perdón. Antes había la denominación de sociedad unipersonal, pero ahora es empresa unipersonal. Ya, sí, señora. Ya se ha establecido que la sociedad unipersonal no existe, sino empresa unipersonal, mediante la cual un comerciante o una persona natural va a ejercer actividades de comercio. Hay que precisar una cosita, y es que generalmente las sociedades de personas no responden solidaria y limitadamente, pero hay una excepción que es la limitada, que va a responder solo hasta el monto de sus aportes. Los socios en la limitada van a responder solo hasta el monto de sus aportes. Sin embargo, sigue siendo una sociedad de personas porque tiene un máximo a establecer, que es de 25 socios. ¿Listo? Entonces, doctora, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Gracias, doctora. Bueno, quisiera complementar ahí entonces que las sociedades de personas son sociedades cerradas. Sí. La administración corresponde a todos los socios, ¿sí? Se constituyen mediante escritura pública y ante notario, y se debe constituir con un mínimo de 2 socios. En este caso, la sociedad colectiva, ¿no? Exacto. ¿Y un máximo de cuánto? Ilimitado. No tiene. Y sí debe tener registro mercantil, ¿no? También hay que ir a registrarla en el registro mercantil.
Eso básicamente. Muy bien, Rodrigo. Bueno, ¿y quién me cuenta de la sociedad colectiva? ¿Quién me cuenta algo de la sociedad colectiva, mi gente positiva? Buenas noches, William Cifuentes, doctora. William, ¿cómo está? Sí, la sociedad colectiva la encontramos en el artículo 294 y subsiguientes. Esta dice que es una sociedad cerrada y de personas, responden solidaria y limitadamente, se constituye por escritura pública, mínimo 2 personas, tiene registro mercantil, son personas naturales o jurídicas. La razón social está en el artículo 303 y puede ser cerrada, familiar, nombre de socios y con la CIA. Esta debe llevar CIA. Sí, También, más la denominación o alguna frase que diga que es hermanos, hijos o alguna otra análoga que describa esa cercanía que tienen los socios y ese vínculo de confianza que los une. Eso, William. sí, también hablamos en el artículo 296, que son los actos que siguen la autorización de los socios. Esto es para autorizar o no el ingreso de una persona. Hablamos también del artículo 298, que son otras causales de exclusión. Hablamos en el artículo 310, que es sobre la administración y representación de la sociedad. En esta quiere decir que a todos y cada uno de los socios, pero pueden delegar a alguno de los socios y debe estar delegado de acuerdo cuando se forman los estatutos. También hablamos del artículo 319, que son las causales de disolución. Estas deben tener la capacidad, ¿no? Y estas pueden ser por muerte de uno de los socios, sí, por incapacidad del sobreviviente, por declaración en quiebra de alguno de los socios, sobreviviente y también por liquidación forzosa. Gracias, doctor. Bueno. ¿Y quién me puede decir cómo es esa responsabilidad de los socios colectivos? ¿Cómo es eso? ¿Responden cómo? Doctora, ¿le contesto? ¿Le digo las obligaciones? ¿Responden cómo? Le digo las solidaria e ilimitadamente. Solidaria e ilimitadamente. Correcto. Exactamente, Joana Castro. ¿Y quién? Exacto, sí, las obligaciones, ¿quién me las dice? Las obligaciones y derechos de los socios en la sociedad colectiva son la obligación de aportación. Los socios están obligados a poner en común bienes o industria, prestaciones, servicios a favor de la sociedad. Al socio industrial no se le imputarán por regla general las pérdidas sociales. El incumplimiento de la obligación de aportación por parte del socio es causa de exclusión de la sociedad. También está la prohibición de competencia. En la sociedad colectiva los socios están sometidos al deber de fidelidad o colaboración con la compañía, por lo que tienen prohibido realizar actividades económicas conforme al objeto social. Está también el derecho a participar en los resultados de la sociedad. Los socios colectivos tienen derecho a participar en los resultados de la sociedad, o sea, las utilidades, en la forma en que hayan establecido en la escritura social. Bueno, ¿y quién me puede decir respecto de la autorización? Hablábamos ayer de que los socios necesariamente tienen que autorizar ¿qué? En determinado momento. Ellos, profe, yo le contesto. Ellos para el ingreso de una nueva persona. Sí. Dice que para ingresar una nueva persona tiene que contar con previa autorización. Por el ejemplo puede ser una causal de disolución, que fallece uno de los socios. Entonces la persona que venga a sucederlo tiene que primero pues en una asamblea general ser admitida por los demás socios para ser parte de la misma. Exactamente. Lo mismo si es una sesión de cuotas, ¿cierto? Sí. Bueno. Profe, esas autorizaciones, profe, están en el artículo 296, donde se dice que para los siguientes
pues para los siguientes actos se necesita autorización. El primero, ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. El segundo, delegar a un extraño las funciones de administración o vigilancia de la sociedad. Tercero, explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía. Y cuarto, formar parte de sociedades por cuotas o parte de interés, intervenir en su administración o en las compañías que tengan la misma razón social. Quiero más que se acuerden de lo que vimos ayer, más que estén leyendo por ahí el código. Quiero es que lo que ustedes entendieron. Entonces, quiero preguntarles, señor. Doctora, doctora, es que ayer usted también nos dijo que cuando van a hacer la autorización para que ingrese un nuevo miembro, ellos tienen muy en cuenta las calidades humanas de las personas que van a ingresar. Sí, es como una un medio sociedad de protección de la sociedad. Sí, claro, bueno, van a responder solidaria y limitadamente. Ellos tienen que saber a quién van a ingresar y si confían plenamente en esa persona. Por eso esa sociedad es intuito persone. Bueno, hay otro temita ahí, es si la sociedad, el administrador de la sociedad, alguien llega a tener otro negocio alterno que esté desarrollando el mismo objeto social. Doctora, ¿le contesto la pregunta? Sí, Fernando. Doctora, dice, manifiesta que la persona que sea representante de la empresa, ya sea socio o sea representante legal, no puede tener un negocio por fuera porque lo prohíbe la misma norma, y además de eso, pues, se convertiría en una competencia deslegal y en deterioro de la misma empresa que él dirige. Por lo tanto, no es que esa persona no puede de ninguna manera tener un negocio de la misma índole, ya sea en el país o por fuera del país. ¿Y qué le pasa a esa persona? Bueno, puede ser, la Junta puede desvincularlo automáticamente como representante de la organización. Excluirlo de la sociedad, exacto. Y además de excluirlo, no se le va a reconocer el aporte o la cuota o parte de interés que dio, ¿cierto? Y además puede haber indemnización si le ha causado un perjuicio mayor a la sociedad, ¿cierto? Y daño a la empresa, sí es, doctora. Tiene usted mucha razón. Muchas gracias. Profe, quiero participar. ¿También está positivo, quiero Luis? participar. Sí, señora. Por favor, déjame hablar. Profesor, es que realmente lo que persigue estas sociedades es que haya una fidelidad, que no se busquen esas alternativas y que busquen un bien común, y que cuando se organice este tipo de empresas, realmente es para que dé unos resultados y pues si ese es el tema, no tiene que buscar negocios alternos. Muy bien, así es, Luis. Muy bien. No, pues están juiciosos, eso veo que están leyendo, me gusta, muy bien, un grupo juicioso. Bueno, entonces ya decimos como especie de un recorderis y vamos entonces a dar el tema de hoy. Como habíamos hablado de que hay clasificación de sociedad personalista y estamos dando los tipos societarios que se dan dentro de esta clasificación de sociedad de personas. Ya vimos ayer sociedad colectiva y en el día de hoy vamos a ver sociedad en comandita simple. Entonces, en sociedad de comandita simple podemos decir que es una sociedad mercantil, personalista, formada por dos tipos de socios. Los gestores y los socios comanditarios. Si una de estas dos clases de socios llega a desaparecer, eso es una constitución o una señal o una causal de disolución de esta sociedad. Necesariamente deben haber socios gestores, que son los que van a llevar la administración de la sociedad, y los socios comanditarios, que solo aportan su cuota aparte de interés. ¿Listo? La legislación que vemos en esta sociedad en comandita simple la encontramos, las regulaciones contenidas en el artículo 323 del Código de Comercio al 342. Y tenemos que hay socios gestores, como ya les había dicho, y socios comanditarios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los socios gestores van a aportar, pueden aportar dinero
y también van a aportar capital industrial, trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El de administrar y gestionar la sociedad en aras de que se pueda cumplir ese objeto social. Esos son los socios gestores. Además, se les aplican las reglas de las sociedades colectivas. ¿Qué quiere decir que se les aplican las reglas de las sociedades colectivas? Que este tipo de socios gestores va a responder solidaria e ilimitadamente. Por eso se encuentra contenido dentro de la sociedad de personas, porque existe este tipo de responsabilidad solidaria e ilimitada y están del otro lado los socios comanditarios que van a responder solo hasta el monto de sus aportes, tienen facultades de poder revisar los libros, de pedir los registros contables, los balances financieros y de solicitar esa información. Si bien no pueden ser administradores, ellos pueden solicitar y tienen estas funciones de fiscalización de la sociedad de comandita por acciones. ¿Listo? ¿Quién me lee el 339? Y vemos ahí entonces las funciones de fiscalización que tienen los comanditarios. 339 del Código de Comercio, porfa. Carol Dueñas, doctora. Carol Dueñas. Doctora, buenas noches, compañeros. Artículo 339. Las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios, sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal cuando la mayoría de ellos así lo decida. Exactamente. Entonces, van a tener esas funciones de fiscalización y a estos socios comanditarios se les aplica las reglas de la sociedad limitada de conformidad con el artículo 341. ¿Quién me lee 341, por favor? Claudia. Normas para lo no previsto. Artículo 341. En lo no previsto, en este capítulo se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada. Ok. Entonces, tenemos dentro de las características principales de esta sociedad en comandita simple que no existe un capital mínimo para su creación. Puede ser creado con cualquier monto en capital y va a poder funcionar así la sociedad y no tiene este tipo de restricción. Es necesario un mínimo de 2 socios para su conformación. Tiene que tener la calidad de los 2 socios, el gestor y el comanditario, so pena de que no exista la sociedad. Ya sabemos que el socio gestor va a responder de manera subsidiaria, solidaria y limitadamente, mientras que el socio comanditario va a responder hasta el monto de sus aportes. Los gestores tienen la función de administración, mientras que los comanditarios van a poder tener una función de fiscalización. La denominación social la encontramos en el 324. ¿Quién me lee 324, por favor? Víctor Toro. Víctor, cuénteme. Artículo 324. La razón social de las comanditarias se formarán con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S.C o de las palabras sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura S.C.A. Si las acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma el derecho de que la sociedad es colectiva. El socio comanditario, la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social, responderá como socio colectivo. Entonces, es importante mirar cómo va a ser la denominación, siempre un tipo societario al momento de constitución, cómo se va a llamar la sociedad, y acá nos dice el 324 que puede ser
con el nombre de los socios colectivos o gestores. Se les llama socios, gestores o colectivos, pero no nos confundamos con la sociedad colectiva que acabamos de ver, sino que esta es una denominación que tienen los socios gestores. Son socios gestores o colectivos, son los que van a aparecer dentro de la denominación social, más la palabra CIA, que indica compañía, más la frase sociedad en comandita simple o S en CS, que quiere decir en las siglas sociedad en comandita simple. De todas formas, es necesario anotar que si alguno de los socios comanditarios permite la inclusión de su nombre en la denominación social o asimismo un tercero permite el uso de su nombre, pues necesariamente aquí vamos a tener una responsabilidad solidaria y limitada por parte de ese socio que así lo acepte, porque solo los colectivos pueden figurar dentro de la denominación social de la sociedad comandita por acciones. ¿Listo? Bueno, referente al capital social, ya hemos dicho que no existe un mínimo legal para su conformación. El capital se divide en cuotas o partes de interés, como toda sociedad de personas que es. Si va a haber una cesión de cuotas, necesariamente debe haber una reforma estatutaria y se va a efectuar por escritura pública, que también debe tener un registro mercantil. Entonces es necesario tener en cuenta esto a la hora de hacer la reforma estatutaria. Artículo 338. ¿Quién me lee, por favor, 338? Olga Piedrahita, doctora. Olga, cuénteme ahí. Sí, doctora. Cesión de cuotas y partes de interés. Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose inscribir la cesión en el registro mercantil. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas de un comanditario del voto unánime de los demás comanditarios. Exacto. Entonces, cuando un socio colectivo pretenda ceder su parte de interés, necesita la aprobación unánime de todos los socios colectivos. Si se trata de un comanditario, se requiere de voto unánime de los demás comanditarios. Eso en cuanto al capital. Si el capital se reduce a la tercera parte o menos, esto va a ser causal de disolución, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, eso en cuanto al capital social. En cuanto a la responsabilidad, ya también dijimos que los gestores o colectivos van a responder solidaria e ilimitadamente, mientras que los comanditarios van a responder necesariamente hasta el monto de sus aportes. En cuanto a la Constitución, tenemos que en la Constitución va a ser por escritura pública, por los requisitos del 110, que son los generales que se necesitan y se requieren para toda sociedad, y que cualquier reforma estatutaria debe ser aprobada por la totalidad de los socios gestores, porque por la mayoría de los socios comanditarios. ¿Quién me lee, por favor, el 337? Joana. Yo, profe. Buenas noches. Joana. Artículo 337, escritura de constitución. La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios, pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de estos, así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados. Exactamente. Eso en cuanto a la Constitución y cuando va a haber cualquier tipo de reforma estatutaria. En cuanto a la administración, la ejercen los socios gestores o personas o administradores que hayan designado ellos para la administración, pero bajo la responsabilidad de lo que va a hacer ese delegatario, va a ser responsable ese socio gestor que lo designó y que delegó en él sus funciones, y va a responder por lo que haga ese socio, ese delegatario.
¿Qué más les puedo decir en cuanto a derechos y obligaciones? Entonces tenemos que el derecho de participación en la gestión social la tiene el socio colectivo. Tienen derecho también a información, derecho a participar en las ganancias y el patrimonio resultante de la liquidación. Eso en cuanto al socio colectivo. En cuanto al socio comanditario, tienen derecho a requerir toda la información y a recurrir a todos los libros contables que comprueben que la información que a ellos se les está dando en los informes es la real, veraz y fidedigna. ¿Qué más así les puedo contar de los socios comanditarios? Tienen también un derecho a participación de las ganancias y al reparto de las utilidades después de cada ejercicio social. Eso en cuanto a los derechos y obligaciones. En cuanto a las causales que hay de disolución, entonces tenemos que las causales generales para todas las sociedades comerciales están contenidas en el artículo 218 del Código de Comercio, pero las específicas de la sociedad comandita simple es la desaparición de cualquiera de las dos calidades de socios. Si desaparecen todos los socios comanditarios por X o Y circunstancia, que conformamos una sociedad, pero resulta que fulanito se tuvo que ir del país y vendió sus acciones o las cedió o ya no quiso participar más, se retiró de la sociedad. Después otro se murió. Después otros, digamos que se retiró también. Y acá desaparecen todos los socios comanditarios, eso da lugar a la disolución. Lo mismo la reducción del capital o de las cuotas o partes del capital social. Si se reduce el capital a la tercera parte o menos, también va a ser una causal de disolución específica para las sociedades de comandita simple. ¿Cuáles son de las ventajas que tiene este tipo societario? Es una forma jurídica que posee algunos beneficios, como son que no tiene la necesidad de constituirse un capital mínimo, sino que puede arrancar con cualquier monto, y eso es una ventaja. Los socios pueden hacer sus aportaciones en trabajo, capital industrial, entonces eso los motiva porque van a trabajar y a pesar de que solo ponen trabajo, van a tener un resultado van a tener su parte en los dividendos cuando hayan los beneficios y se haga van a tener su participación cuando se haga el reparto de utilidades. La responsabilidad de la empresa depende del tipo de socio que sea, entonces si soy comanditario no voy a tener una responsabilidad sino hasta el monto de mis aportes, y esto puede ser considerada también una ventaja. Las desventajas, bueno, que existe una gran cantidad de trámites y requisitos para la conformación de esas sociedades en comandita simple, que también los socios comanditarios no tienen ningún derecho de gestión ni de administración, entonces eso limita un poco de pronto el aporte de buenas ideas o de tener a alguien que siendo comanditario pueda tener un buen desempeño en la administración de la sociedad. Bueno, entonces, haciendo como un breve recuento, tenemos que la forma jurídica de la sociedad en comandita simple es una persona jurídica, personalista, que puede tener la coexistencia de socios que aportan dinero, trabajo y bienes apreciables en dinero, que hay ese tipo de socios, que hay dos tipos de socios, que son socios gestores y socios comanditarios, que esos socios gestores van a responder solidaria y limitadamente, van a llevar la administración de la sociedad, se guían por las reglas de las sociedades colectivas, que los socios comanditarios van a responder solo hasta el límite de sus aportes, van a responder y se van a regular por la sociedad, por las reglas de la sociedad limitada.
y que pueden tener funciones de fiscalización y de revisar los libros y de solicitar los libros y los ejercicios contables. La legislación en el Código de Comercio, ya les dije que es del 323 al 343. Entonces, tenemos también un capital social que se divide en cuotas o partes de interés, que este capital social no requiere de un monto mínimo para su conformación o constitución en la sociedad. El número de socios mínimo es 2, necesariamente debe haber las 2 calidades de socios, socios gestores y socios comanditarios, so pena de que entonces no puede existir la sociedad. La responsabilidad ya sabemos que es ilimitada y solidaria y subsidiaria para los socios colectivos o gestores y limitada para los socios comanditarios. La denominación social entonces va a ser el nombre de uno o de todos los socios colectivos, seguido de la palabra CIA, seguido de la palabra S en CS, que quiere decir sociedad en comandita simple, o de toda la frase completa sociedad en comandita simple. La constitución va a ser por escritura pública, necesariamente debe haber una conformación de registro mercantil y en cuanto a los órganos de administración, solo los socios colectivos van a gestionar la administración. Entonces aquí no encontramos como especie de una asamblea o una junta directiva porque solo van a ser los socios colectivos. Bueno, podemos encontrar una junta directiva, pero solo conformada de socios colectivos o gestores. Los comanditarios, como ya les dije, no pueden gestionar la administración de la sociedad, solamente pueden hacer la solicitud de los balances financieros, de los libros contables, para poder llevar como especie de una auditoría, tiene funciones de fiscalización. ¿Listo? Doctora, Preguntas. Buenas tardes, pregunta. Rodrigo. Señor. No me quedó claro en el tema del mínimo de socios. ¿Es uno un gestor o colectivo y un comanditario? Sí, porque si pongamos en el evento en que nada más sean 2 los socios, necesariamente tienen que haber las 2 calidades, el gestor y el comanditario. Si no, no puede existir la sociedad. ¿Y el máximo, doctora? No tiene máximo. Doctora, no tiene límite. Una pregunta. No, límite, o sea, tiene mínimo 2 socios, ¿sí?, para la conformación. Máximo no tiene, pero dentro de esos 2 tiene que haber el socio gestor y el socio comanditario. Ah, ya, gracias. Sí, señor. Buenas noches, una pregunta. Señor, ¿quién? Bueno, en el caso de que haya pues más de 5 socios, que entre ellos se dividan comanditarios y gestores, ¿un comanditario puede llegar a ser un gestor? A través de reforma estatutaria sí puede llegar a ser gestor. Gracias, doctora. Profe, buenas noches. Y al contrario, esa pregunta me la han ganado. ¿Cómo es la pregunta al contrario, Luz Dari? Que si un gestor se puede convertir entonces en comanditario. Puede convertirse, pero recordemos que generalmente este tipo de socios gestores o colectivos aportan es capital industrial y la administración de ese capital. Y de todas las gestiones de la administración de la sociedad y de la explotación y de la explotación del objeto social. Pero si se va a volver comanditario, entonces es necesario que aporte, ¿no? Tenga aportes dinerarios para tener en cuenta eso, porque pues eso es lo que tienen los comanditarios, solamente aportan dinero y exigen entonces a ver cómo van las cuentas, cómo van los libros, cómo van los balances contables, cómo va la sociedad, no, que va bien, vamos, preséntame los informes, listo, veo los informes acá, pero yo necesito además, pásame los libros para poder soportar que lo que le están presentando ahí en el informe en realidad sea lo que de verdad refleja la sociedad en su estado y en su realidad financiera. Profe, usted dice que los encomenditarios, bueno, tienen esta gestión, entonces no hay necesidad de revisor fiscal, de nombrarse en esa sociedad.
Se puede de acuerdo a los estatutos y a lo que planee cualquier sociedad, pero digamos es que es un derecho que tiene cualquier socio comanditario de solicitar informe y de solicitar cómo están los estados financieros y cómo está el balance. Cualquiera lo puede solicitar. Digamos que si lo llegaran de pronto a filtrar a través del revisor fiscal, pues entonces el informe se le pide al revisor fiscal. Pero si cada uno de ellos tiene ese derecho de solicitar en cualquier momento a los socios gestores a ver cómo está haciendo su gestión y de dónde sale esta plata y por qué estamos debiendo esto, pues la verdad pues es también como especie de una ventaja que le vería yo a la sociedad, ¿no? Finalmente ellos son los que están aportando capital. Bueno, en su gran mayoría son los que aportan capital. Puede que también los gestores lo aportan, pero generalmente los gestores se van más por el lado de aportar capital industrial y de administrar la sociedad. Y ahí es que no me queda claro, entonces, ¿cómo se dividen las utilidades? ¿Quién recibe y cómo reciben? Reciben todos los socios después de hacer un reparto de utilidades. Pero si yo aporto dinero, pues yo recibo más o... No, porque es que aquí lo que vamos a repartir en las utilidades no son los aportes que hicieron los socios. Aquí lo que vamos a repartir es lo que ganamos en ejercicio del objeto social. Entonces, el objeto social a nosotros nos da, pues digamos, usted, William, Alex Ardila y yo conformamos una sociedad colectiva, de la cual yo soy socia gestora colectiva y William y Alex son socios comanditarios que aportaron dinero. El dinero, sí. Sí, pero aquí resulta que hicimos un ejercicio social, un ejercicio de desarrollo del objeto social y vendimos camisetas. Vendimos ropa y resulta que tuvimos unas utilidades, en un margen de utilidades de 100 millones de pesos, por encima de lo que ya ustedes habían aportado. Listo, sí. A ustedes se les paga sus aportes y el resto se divide entre los 3 socios. Entonces eso es lo que motiva a los socios gestores que dicen, a pesar de yo que recupero la inversión y nos repartimos lo que queda. Exactamente, entre los socios existentes. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Esa duda era la que tenía. Con gusto. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Pablo Emilio. Pues, de acuerdo a si una persona, si un socio gestor, pues tiene la capacidad, puede desarrollar las dos sociedades, gestores y comunitarios. Las dos calidades de socio, me pregunta, ¿sí? Sí, señora. No. Sí, o es socio gestor o es socio comanditario, no puede tener las dos calidades. Recordemos que unos son socios que administran la sociedad, que hacen todas las funciones en aras de desarrollar el objeto social, y los comanditarios tienen funciones de fiscalización. Entonces no podemos confundir y no pueden confluir en las dos personas las dos calidades. No es posible. Gracias, doctora. No, ok. ¿Quién más? Doctora, para hacer William. un aporte, de acuerdo a la pregunta que hizo Lutari, que si era obligación de tener revisor fiscal, las sociedades que están obligadas a tener revisores fiscales son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las que dicte por ley o estatuto. Eso lo encontramos en el artículo 203. Sí, gracias. Ya lo habíamos visto en clase. Sin embargo, si alguna sociedad quiere, esas son por ley, obligadas por ley a tenerlo, pero si alguna sociedad dentro de sus estatutos quiere tener revisor fiscal, lo puede llegar a establecer, pero no es una obligación legal, sino las contenidas en el 203. Sí, señor. Listo. Entonces, llamamos lista y vamos a socialización de actividad. ¿Les parece? Sí, señora, gracias. Bueno, entonces. Doctora, yo, Erika, una pregunta. Si un Erika gestor, Realpe. si uno de los gestores no recibe nada, ¿qué podría pasar ¿Cómo que ahí? no? ¿Cómo así que no recibe nada? ¿Cómo es la pregunta?
sea, que no, o sea, si uno de los gestores no recibe pues nada de lo que, tanto de lo que aportó, ni de lo que digamos las ganancias y eso. Pues no, necesariamente, y la idea de que se unan es para poder recibir algo. Pues de todas maneras, ahí se va a establecer dentro de los estatutos cómo va a ser ese reparto de utilidades y en qué porcentajes y todo, en aras a que los comanditarios, que fueron los que aportaron dinero, pues reciban pues recuperen su aporte. Pero pues generalmente estas sociedades con los ejercicios sociales que tienen, tienden a recibir sus dividendos y en el reparto de utilidades su participación. ¿Vale? Se volaron y lo blanquearon. Bueno, Aldana León, Germán, al señor William Arboleda. No, Jorge Serna. Ah. Teniendo en cuenta que la sociedad se puede conformar por un gestor y un comanditario, si alguno de los dos fallece o de pronto sufre algún accidente que quede en estado de incapaz, ¿la sociedad se puede disolver o puede continuar? Se disuelve porque si se pierde una de las dos calidades de los socios y nadie más está ahí, era el único socio gestor que había, el único administrador y falleció, se disuelve la sociedad, o por el contrario, los comanditarios, cada uno a uno fueron renunciando, el otro se murió, el otro tiene una incapacidad inminente de la cual sufrió y se quedaron sin socios comanditarios, se disuelve la sociedad, es una de las causales de disolución. Ok, muchas gracias. Bueno, listo, con gusto. Bueno, entonces, señores, Aldana León, Germán. ¿Aldana no está? Álvarez Balanta. Profesor, no en la lista de este salón. Ay, qué pena. Ok. Sí, me pareció extraño ese Aldana. De razón no estaba. Es Samira, creo la primera. Aguilar Pinzón Samira, Viviana, gracias. Gracias. Aguilar Pinzón Samira. Buenas noches, doctora. Ya William había contestado. Alfonso García Nubia. Alonso, doctora, buenas noches. Alonso García Nubia. Arboleda Sánchez, John William. Presente, profesora. Ardila Díaz, Alexander. Presente, doctora. Ardila Pita, Jamie, Paola. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches. Ávila Murillo, Oscar Danilo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Barragán Rocha, Diego Mauricio. Buenas noches, doctora, presente. Bautista Grijalva, Dayan Valentina. Hola, profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Benavides Chilito, Julie Edwin. No vino Julie. Pero no. Presente. Benito Duarte, Juan de Dios. No, aquí estoy. Doctora, muy buenas noches. Camacho Guaneme, Angélica. Angélica. Castro Sierra, Edi Joana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuentes Garzón, William Hernán. Presente, profesora, gracias. Domínguez Gil, Jairo Humberto. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Dueñas Escobar, Carol Edith. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Durán Rueda, Andrea. Profe, presente, Durán Rueda, buenas noches. Chavarría Vallejo, Sara. Buenas noches, presente. Espinel Ventrán, Andrea Catalina. Buenas noches, profe, presente. Estupiñán Rosso, José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Forero Amaya, Sandra Nelly. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Galvis Pinzón, Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Gómez Carreño, María del Carmen. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Hernández López Belisario. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Hernández Vega, Claudia Janet. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Hidalgo Vélez, Luz Dari.
quedé. Presente, profesora. Ok. Higuera Méndez, Joana Marcela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. La Verde, Tarquino Jairo. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. López Telles, Marcela. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. López Tobito, Luis Rafael. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. López Toro, Daniel Felipe. Ah, no, acá ya. Lozano Roa, Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Mancipe Saavedra, Luis Hernando. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marín Piedrahíta, Rodrigo Hernán. Presente, doctora, buenas noches. Mariño Méndez, Maristela. Buenas noches, presente, doctora. Martínez Espinel, Ernesto. Mena, Robinson. Está por el chat, doctora. Ok. Méndez Polo, Neifer, Steven. Presente, doctora. Molano Clavijo, Brian Alexander. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Montañez, Ospina, Guillermo. Montealegre, Mancilla, Luis Omar. Presente, profesora. Moreno, Velandia, Karen. Moreno, Velandia. Muñoz, Villamil, Nidia, Esperanza. Muñoz, presente. Profe, qué pena, Moreno Velandia, presente. Por favor, estén pendientes de la lista. Pavón, Montoya, Jorge Enrique. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Pacalagua, Julio Alberto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Páez González, Luis Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Patiño González, Lilia. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Peña León, Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Piedrahíta Villa, Olga. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ponce Parodi, Hernando. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches. Quimbayo, Salgar, Lina María. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Quintero Telles, Javier Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Quintero Rodríguez, Yair, Lineya, Jaira. Buenas Yajaira. noches, presente. Quiroga Reyes, Luis Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Realpe Moya, Erika. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Rendón Tolentino, Joana Alejandro. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rojas Oviedo, Karen Lorena. Buenas noches, presente. Sáenz Alonso, Jeffer. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Sánchez Paladines, Luz Ángela. Buenas noches, presente. Sandoval López, Eduard Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Serna Mosquera, Jorge Antonio. Presente, doctora. Silva Bello, Angie Marcela. Buenas noches, doctora, presente. Sotelo Amaya, Karen Juliet. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Suárez Beltrán, Fabián Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Toro Cárdenas, Víctor Manuel. Presente. Toro Robles, Juan Diego. Presente. Torres Benavides, Carlos Alfonso. Presente, doctora, buenas noches. Urrego Gómez, Karina Viviana. Urrego. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Valle Montes, Juliet Paola. Presente, profe. Vega Torres, Rommel. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Belandia Castillo, Shirley Jimena. Hola, profe, buenas noches, presente. Hola. Ramírez Galvis, Nini Joana. Presente, profe. Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Caicedo Garavito, Nelson Andrés. Buenas noches, presente. Cuesta Reina, Mayerly Viviana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Listo. ¿Alguien faltó?
Sí, doctora, buenas noches. Sí. ¿Quién? ¿Ernesto? Juan Carlos Ernesto Martínez, que me sacó del sistema, doctora, qué pena. Estar doble ingresado otra vez. A ver. Martínez Espinel. Ok. ¿Quién más? Juan Carlos Macías Londoño, doctora. Ok. ¿Quién más? Angélica ya, profe. Angélica Guaneme Camacho. Sí, se me cayó el internet. Sí, profe. Listo. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver el caso de hoy. Vamos a empezar por la mitad. Grupo número 3. Cuéntenos de qué es el caso. Y todos atentos que puedo llamar a cualquiera, ¿vale? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Diego. Bueno, pues el caso que nos tocó a nosotros dice lo siguiente. María, Carolina y Carlos, hermanos, constituyen una sociedad colectiva, comercializadora de café Montero Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación de café orgánico. Carlos implementa una actividad adicional dentro de la sociedad de comercialización de accesorios. La primera pregunta, ¿pueden oponerse los demás socios a esta decisión de Carlos? La segunda pregunta dice, ¿bajo qué excepción? Entonces, nosotros respondimos que sí se pueden oponer los demás socios de la sociedad colectiva, como lo establece el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, que cita el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales, será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades iniciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquello. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las causales? Yo te ayudo con la segunda, Diego, ¿vale? Ok. Doctora, con Olga Piedradita. Olga Piedradita, cuénteme. Doctora, la segunda pregunta de nuestro grupo es, ¿cuáles son las causales de disolución de la sociedad colectiva? Estas están citadas en el artículo 319. Entonces, por muerte de alguno de los socios, si no hubiera estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstite. Segunda, por incapacidad, sí señora, supérstite. Por incapacidad sobreviviente a alguna de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. Tercero, por declaración de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la quiebra dentro de los 30 días siguientes. Cuarto, por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño. Si los demás asociados no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquiriente. Y quinto, por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta el artículo 298, que es el de las posibilidades de excluir un socio. Sí lo teníamos. Doctora, sí, doctora, dámelo. De ese artículo también lo teníamos, doctora. Lo tenían, pero no lo socializaron. Y los están escuchando sí, todos. yo lo iba a decir, pero usted se adelantó cuando dijo que tener en cuenta el artículo 298. Sí, porque ya vamos en el segundo punto. Entonces... Sino que estaba esperando a que ellos terminaran, porque es que, o sea,
se socializó así entre mis compañeros, se sacó pues 2 informaciones, entre esas estaba ese artículo. Que en realidad este es más el sustento al caso de ustedes que el otro que citó el compañero Diego, ¿vale? Sí, claro, Entonces, sí, por señora. favor, Sí. lean el 298, por favor. Sí, doctora, el 298. Causales para exclusión de un asociado en la sociedad colectiva. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso. Exacto, entonces aquí el socio que está utilizando la firma para negocios ajenos a la sociedad y a la explotación del objeto comercial, porque aquí están es una comercializadora de ¿qué? De café, ¿cierto? Y van por allá a comercializar accesorios, como que no tiene nada que ver con el desarrollo del objeto social que tiene la sociedad. Entonces, es para tener en cuenta, y esa es la respuesta al caso, el 298. Entonces, ¿qué pueden los demás socios oponerse? Sí. ¿A través de qué artículo? El 298, que es el de la posibilidad de excluir un socio cuando no se está ciñendo a la utilización de la firma para el desarrollo de las actividades tendientes al objeto social, sino a otro tipo de actividades. Doctora, una inquietud. Gracias, doctora. Señora. Un salvamento de votos, pertenezco al grupo, doctora, lo que sucedió fue que sí se debió haber complementado el primer punto antes de haber sucedido el segundo punto. Claro. Y mi pregunta es la siguiente, doctora. Claro, porque para mí es como si ya ustedes hubieran dado por No. terminado el primer punto y ya, pues yo entiendo si ya pasaron al segundo punto es porque ya tuvieron todo que decir del primero. No, ¿Vale? no. Fue de pronto un malentendido. Mi doc, una pregunta con respecto a salvamento de voto. ¿Ahí se había podido hacer salvamento de voto? Pero para argumentar ¿qué? Para complementar lo que dijo Diego Barragán en el primer punto. Claro, si yo les dije a ustedes que el salvamento de voto es válido y si de pronto usted no consideraba que lo que Diego dijo era así, usted ha podido decir, sí, doctora, pero yo tengo salvamento de voto porque a mí me parece que el artículo aplicable es tal, 298. Y así yo entonces entiendo que hubo de pronto decisiones alternas o diferentes y todo. Igual, no se preocupen, esto es un ejercicio para aprender, para que todos extractemos lo mejor, pero recuerden que los están escuchando los demás, entonces a la hora de socializar, ¿cuál es la idea? Que todos les quede claro el caso y que todos les quede claro los temas, ¿listo? Listo, doctora, gracias. Vale. Porque de pronto alguien que habla de algún caso y todo puede distorsionar la información y las demás que están escuchando se van con una idea diferente a lo que es, ¿vale? Bueno, listo. Comenzamos con el caso 3, ahora vamos para el 2. Buenas noches, profe. Buenas noches, Patricia. Sí, señora. Bueno, nosotros nos hemos correspondido el caso número 2 y dice lo siguiente. María, Carolina y Carlos, hermanos, constituyen una sociedad colectiva, comercializadora de café Montero Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación del café orgánico. Carlos, que desempeña el rol de administrador de la sociedad, debe ausentarse del país y delega a un administrador que le recomendaron y que al parecer tiene una buena hoja de vida. ¿Carlos puede hacer esta operación? Sí, no, y bajo qué presupuestos. Bueno, nosotros para resolver este caso nos basamos en los artículos 294, 296 y 297. Entonces, para comenzar a hablar de la sociedad colectiva, decimos que la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitadamente en cuanto a las operaciones sociales de estos mismos. El capital social se divide en partes de interés. La administración, que es lo que nos corresponde a este caso, es a todos y a cada uno de los socios, quienes pueden delegarla en sus consocios o en extraños, pero para delegarla en extraños debe tener la autorización expresa de los consocios. Entonces, a la respuesta de la primera pregunta sería que Carlos no podría
delegar En un extraño. en un extraño, a no ser de que tuviese todos los votos de sus consocios y estos hubiesen autorizado, ya que como lo hablábamos en la clase de ayer, para cuando las personas van a ingresar a este tipo de sociedades, son muy cuidadosos para cuidar pues sus aportes y las implicaciones de que si el representante legal o la administración lo que haga mal, les corresponderá a todos responder. Entonces, ya eso sería así. Ya pues mi otra compañerita seguiría con la siguiente pregunta, profe. Listo, perfecto. Muy bien Buenas desarrollado. Buenas noches. Doctora, leo la segunda pregunta. Ángela. La segunda pregunta dice, ¿en la sociedad colectiva en qué temas puntuales necesita autorización los socios? Bueno, respecto al caso concreto de la delegación de funciones administrativas, nosotros citamos dos artículos, los artículos de mi compañera, y le citamos los dos, que es 296 y el 297. El 296 nos señala los actos que requieren autorización expresa, que dice que todo socio deberá obtener autorización expresa de sus socios para, primero, ceder total o parcialmente sus intereses a la sociedad. Segundo, delegar a un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad. Tercero, explorar por cuenta propia o ajena directamente o por interpuesta persona la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía. Y cuarto, por parte de las sociedades, por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto. Bueno, y en el artículo 197, que también lo citamos, hablamos de los efectos de infracción, de solicitud de autorización y sociedad colectiva, que dice que los actos que infrinjan los dos primeros ordinales, el artículo anterior no producirán efecto alguno respecto de la sociedad ni de los demás. Perfecto. Listo. Angélica Camacho, UANM. Muchas gracias. Angélica. Sí, señora. ¿Qué acaba de decir su compañera Ángela? Y Patricia. Patricia estaba hablando referente al caso que les correspondió de 3 personas que constituyen una sociedad colectiva. Citó los artículos 294, 296 y 297. ¿Y cuál era el caso? Pues era una sociedad para comprar café, algo así. Es que no escuché bien esa parte. Y pues ahí hablaban si tenían responsabilidad pues en hacer ese negocio. Entonces, pues ahí decían que tenían responsabilidad ilimitada referente a la capital al capital de la sociedad y del cual se dividía en partes y con intereses. Y Carlos, pues no podría delegar. ¿Delegar qué? Pues el requerimiento que estaba inicialmente para hacer, creo que era el negocio. Es que la primera parte se escuchaba entrecortado, profe. Yo les pido que cuando se escuche entrecortado lo manifiesten en chat y de esa forma se puede volver a repetir porque la idea es que todos queden claros con los casos. Yo puedo preguntar un caso el lunes y si no les queda claro como la temática o el concepto, pues no van a poder responderme en debida forma. De manera pues que los casos también entran dentro del tema del parcial porque eso es lo que va a ayudarles a ustedes a afianzar. La idea aquí es que ustedes no es que me reciten artículos porque para eso van a tener el código, sino que en el ejercicio de su vida profesional ustedes estén en capacidad con el código de ayuda de resolver una duda, una consulta que se les presente a un cliente, se le presente a un cliente a ustedes y ustedes tengan la posibilidad de poder resolverles la consulta y mirar a ver y por lo menos estar, bueno, esto está más o menos en esta parte del código, esto fue lo que yo aprendí. Yo los quiero invitar, muchachos, a que estudien para la vida, no estudien para un examen. El examen es secundario, sino que esto puede ser una herramienta para ustedes, para que ustedes en el día de mañana puedan desarrollar su ejercicio profesional con toda la capacidad y todas las herramientas que ustedes puedan tener para poder hacerlo. Entonces, yo los invito a que esta cuarentena la cojan
no solo para ver televisión, no solo para ver Netflix, no todo puede ser Netflix, no todo puede ser televisión, redes sociales, sino que ustedes le saquen provecho a esto que está pasando. Bueno, estoy encerrada, pero entonces puedo leer, pero entonces puedo hacer una receta, pero entonces puedo compartir tiempo en familia, pero entonces puedo estudiar más a fondo lo que no me daba para estudiar porque tenía todas estas ocupaciones antes de la cuarentena y ahora sí me está quedando tiempo, puedo hacer ejercicio. Entonces, aprovechen el tiempo, es mi invitación a ustedes. Y que no estudien solo para un examen. Cuando uno estudia para un examen, a la media hora ya se le olvida lo que estudió. ¿Vale? Entonces es eso a lo que los invito, a que de verdad, pues si están acá y están desarrollando y están teniendo un esfuerzo importante, no sea por salir del paso de que, ay, bueno, ya me conecto y listo, pero yo no voy ni a estar pendiente, ni nada del caso. Están haciendo un esfuerzo en dinero, en tiempo, aprovechenlo de la mejor forma. ¿Listo? Hoy es viernes y el cuerpo ni lo sospecha porque estamos de encierro. Y si estamos de encierro, vamos a aprovechar el tiempo para hacer otras cosas y otros temas que antes no podíamos. Aprovechando, ¿listo? Bueno, ¿quién me puede decir el caso número 2? ¿Cómo era y cómo se resolvió? ¿Quién se gana el punto esta vez? Yo le puedo decir. Yo, doctora Erika. ¿Es del mismo grupo o no? Pues la verdad me gustaría que fuera de otros, Erika Realpe. Erika Realpe. Cuénteme. Bueno, eso se trataba de unos hermanos, la cual vendían pues lo que era el café y estaban en el método de exportación. Se decía que se había ido uno de los hermanos, se ausentaba pues en un viaje, en la cual mis compañeros tomaron pues la decisión de contestarlo y decían que no podía, o sea, el hermano pues hacer eso, porque estaba de acuerdo a los artículos 294, 296, 297. Y decían también que eso era solidaridad limitada, que era una administración y pues que donde estaban todos y a cada uno pues obvio les iba a corresponder y que no podían delegar un extraño si no estaban todos autorizados. Exacto. No se puede delegar en un extraño, no se puede delegar en un extraño las funciones de administración de la sociedad colectiva si no hay una autorización de por medio que está contenida en el 296. Sí. Eso. Muy bien. Gracias. Muy bien, Erika. Perfecto. Sigamos con... Yo soy del grupo para complementarle, doctora. Listo, Hernando. Claro. Bueno, la compañía sí estipuló muy bien, pero también hace parte de que si los socios, todos en su totalidad, se ponen de acuerdo y aceptan, esa persona puede participar, pero con la totalidad de la aprobación de todos los socios de la sociedad colectiva, doctora. Entonces, en ese caso sí se podría de que ellos pudieran entrar. En otro caso no, porque él directamente no tiene las facultades para delegar a otra persona estando por la ausencia que tenga temporal en ese momento. Es correcto, compañero. Profe, sino que como en el momento Julio, no se podía. Profe, hay un aporte pequeñito, si no estoy mal, usted nos informó que como todos responden solidario limitadamente, entonces en el evento en que alguno de los administradores contemple la posibilidad de poner una persona que lo sustituya y esta persona pues de pronto llegue a hablar mal, entonces él con sus aportes es quien entra a responder directamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos al caso número 4. Sí, doctora. Con Julio Pacalagua. Julio, cuénteme. Caso número 4. María, Carolina y Carlos hermanos constituyeron una sociedad colectiva comercializadora de café Monteros Hermanos, cuyo objetivo social es la comercialización y exportación de café orgánico.
Carlos decide montar otra sociedad con unos amigos, con el mismo objetivo social que constituyó con la sociedad de sus hermanos. La primera pregunta, ¿puede realizar esta actividad Carlos? Entonces los compañeros del grupo contestamos, teniendo en cuenta una de las características de la sociedad colectiva es la posibilidad de excluir un socio los términos del artículo 298 del Código de Comercio, que reza así: sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizar si fuera el caso. Además, según lo señalaba en el artículo 294, en su primer inciso, todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidariamente. Discúlpeme, Julio, aquí me está diciendo Joana Castro en el chat que no escuchó el caso, que si lo puede volver a repetir, que se quedó sin audio. Por favor, repítalo, que quiero que a todos les quede claro y lo entiendan cómo es el caso. Listo, doctor. Caso cuarto. María, Carolina y Carlos, hermanos, constituyen una sociedad colectiva, comercializadora de café Monteros Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación de café orgánico. Carlos decide montar otra sociedad con unos amigos, con el mismo objeto social que constituyó con la sociedad de sus hermanos. La pregunta primera dice, ¿puede realizar esta actividad Carlos? Teniendo en cuenta una de las características de la sociedad colectiva, es la posibilidad de excluir un socio en los términos del artículo 298 del Código de Comercio, que reza así: sin perjuicio de las sanciones establece en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizar si fuera el caso. Además, según lo señalado en el artículo 294, en su primer inciso, todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidariamente y limitada por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario tendrán no escrita. Los socios responderán con su patrimonio en las obligaciones pendientes de la sociedad, lo que la hace poco conveniente, pues si bien se conforma una persona jurídica independiente a los socios, estos pueden ser perjudicados por los acreedores de la sociedad. La segunda pregunta. Bueno, aquí también es importante decir, si ya no hay más nada que decir por parte del grupo 4, que está la prohibición de competencia también, ¿no? Estipulada para la sociedad colectiva. Están sometidos los socios al deber de fidelidad y de colaboración con la compañía, por lo que tienen prohibido realizar actividades económicas que sean las mismas del objeto social que está desarrollando en ese momento esa sociedad. Bueno. Listo. Segundo punto, Julio. ¿Bajo qué excepción? El artículo 296 del Código de Comercio, norma de carácter eminente especial para las sociedades colectivas. En sus ordinales 3 y 4, de manera expresa dispone: todo socio deberá obtener autorización expresa de sus socios para explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía. Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en la compañía por acciones que exploten en el mismo objeto social. Y viene la tercera pregunta. Mencione cuáles son las características de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva
es una modalidad empresarial que se rige con el Código de Comercio y que consta como mínimo de 2 socios. Estos son los que constituyen el principal organismo decisivo de la empresa en relación a la constitución de la sociedad. Las modificaciones subsidiarias que se produzcan posteriormente y el cese o extinción del negocio. La característica más sobresaliente de la sociedad colectiva es que los socios participan en la empresa en pleno de igualdad, lo que supone algo especial, que aunque la sociedad tenga independencia patrimonial ante deudas contrarias por la empresa, deberán responder los socios de forma subsidiaria y limitada con su patrimonio privado. Dentro de los socios... ¿Sigo, doctor? Bueno, sí, sigan, por favor. Dentro de los socios que componen la empresa, podemos distinguir entre socios capitales, aquel que aporta bienes a la sociedad, y socios industrial, es el que desarrolla la actividad profesional en forma de servicio de trabajo, lo que decía la doctora en su momento. Hay una diferencia entre ambos grupos, y es que los socios industriales no tienen que intervenir en las pérdidas de las empresas, salvo que existan pactos expresos. Listo, mi doctora. Perfecto. Bien. Torres Benavides, Carlos Alfonso. Torres Benavides. Sí, doctora, aquí estoy. Cuéntame qué acaba de decir su compañero Julio. Sí, doctora, respecto a la... Respecto a la segunda parte, que bajo la excepción del artículo 296 del Código de Comercio, norma el de carácter comunicante especial para las asociaciones colectivas. O sea que es una de manera expresa, doctora. ¿Cómo resolvieron el caso? Que distingue todo socio, ¿sí? O sea, pues, propia o ajena directamente por una persona, la misma de negocio, o que acope o acompañe, formar parte de la sociedad por cuotas o puntos de interés, intervenir o administrar. Pero Carlos, ¿cómo resolvieron ellos el caso? ¿Y de qué se trataba el caso? Doctora, ¿le puedo apoyar ahí? El trato puede... Sandra Forero. No. Sandra, buenas noches. Sandra, vuelva a darnos un resumen para que les quede a sus compañeros claro lo del caso, a pesar de que Julio lo dijo bien, de pronto había compañeros que no estaban prestando atención. ¿Cómo es? Sí, claro que sí, doctora. Bueno, voy a repetir el caso para luego dar un breve resumen. Entonces, el caso consiste en que está María, Carolina y Carlos, son hermanos. Ellos constituyen una sociedad colectiva comercializadora de café, comercializadora de café Montero Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación de café orgánico. Carlos decide montar otra sociedad con unos amigos con el mismo objeto social que constituyó con la sociedad de sus hermanos. Entonces, recordando lo que nos decía ayer, nos explicaba ayer la profesora, esto no puede ser, dado que existe la prohibición de la competencia, teniendo en cuenta la fidelidad de la compañía que se está desarrollando en la sociedad. Además, lo encontramos también en los términos de que están en el artículo 298 del Código de Comercio, que nos indica que sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de ésta su aporte y debiendo indemnizarla si fuera el caso. Además, el compañero también enunciaba el artículo 294. En el primer inciso indica que todos los socios de la sociedad en nombre colectivo
responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Luego teníamos la pregunta de que bajo qué excepción. Entonces el compañero nos enunciaba el artículo 296 del Código de Comercio, en el cual en el punto tercero y cuarto expresa que todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para explotar por cuenta propia o ajena directamente o por interpuesta persona la misma clase de negocio en que se ocupe la compañía. Y el cuarto nos indica que formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social. Y ya luego el compañero nos enunciaba las principales características de la sociedad colectiva. Entre esas están que es una modalidad empresarial que se rige por el Código de Comercio, en el cual debe estar constituida por mínimo 2 socios, que estos son los que constituirán el principal órgano decisivo de la empresa en relación a la constitución de la sociedad, las modificaciones subsidiarias que se produzcan posterior y al cese o extinción del negocio. Perfecto. Bien, Sandra. Listo. Bueno. Vamos al caso número 5. Grupo número 5. Buenas noches, profe, ¿me escuchas? Sí, sí, Karen. Bueno, compañeros y profesora, a nosotros nos correspondió el caso 5, que dice lo siguiente. María, Carolina y Carlos, hermanos, constituyen una sociedad colectiva, comercializadora de café, Montero Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación de café orgánico. Sin embargo, al momento de constituir la escritura pública, no especifican el domicilio de la sociedad ni la fecha en la que va a operar. Las preguntas son, ¿qué implicaciones tiene lo anterior? Y la segunda, ¿cuáles son las obligaciones y derechos de la sociedad colectiva? Bueno, para resolver este caso, nosotros nos basamos en los artículos, en el artículo de los requisitos generales de la constitución de la sociedad, que son los estipulados en el 110 del Código de Comercio, el cual, bueno, es una lista de más o menos 10 requisitos donde expresamente dice que debe estar el domicilio de la sociedad y la fecha de la operación. Estos también los encontramos en el artículo 209, que son circunstancias de la primera inscripción de las sociedades colectivas. Este está en el reglamento del registro mercantil. También está expreso que debe estar el domicilio de la sociedad y la fecha de cuándo comienza a operar la sociedad y cuánto va a durar la sociedad. Entonces, pues como están expresos en estos 2 artículos, nosotros expusimos y llegamos a la conclusión que la ausencia de los requisitos, como el domicilio, presentará una clara irregularidad de la constitución de la sociedad, así como la inexistencia de la personalidad jurídica que caracteriza a la sociedad colectiva. Exactamente. La privación de la personalidad jurídica. Así es. Sí, señora. Y mi compañera Valentina va a continuar con el segundo punto. Quisiera que avanzáramos al caso número 1 porque ya se nos está agotando el tiempo y si algo volvemos nuevamente con Valentina. Profe, es que nos hace falta el segundo punto de nuestro... Sí, pero ya volvemos con usted porque quiero es que los casos... Caso número 1, grupo número 1. María, Carolina y Carlos, hermanos, constituyen una sociedad colectiva comercializadora de café Montero Hermanos, cuyo objeto social es la comercialización y exportación de café orgánico. Carlos propone que se incluya en la razón social de la sociedad a un amigo cercano porque lo aprecia mucho. La sociedad empieza a operar y a exportar a Suiza, quien le solicita 50 toneladas de café para empezar el contrato y le hace un anticipo. Al momento de recoger la cosecha, observan que el café tiene una plaga, broca,
y que en estas condiciones no pueden hacer el envío a Suiza y por ende no pueden cumplir el contrato. ¿Quiénes son los llamados a responder por los anticipos ya que había pagado la compañía de Suiza? Entonces colocamos en el primer caso que Carlos propone que se incluya en la razón social de la sociedad un amigo cercano porque lo aprecia mucho, y le respondemos que no se puede incluir al amigo de Carlos porque en la razón social no se puede incluir a extraños. Artículo 303, en el parágrafo que dice: no podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad. Exactamente, esa es la respuesta al primer caso. Listo, ahora volvemos con Valentina a la segunda pregunta, porque ya se pudo resolver el primer caso. Valentina. Sí, señora. Bueno, la segunda pregunta de nuestro trabajo, permíteme un segundito, ya, nos dice, ¿cuáles son las obligaciones y los derechos de la sociedad colectiva? Entonces, pues para la formación de la sociedad colectiva, tenemos una serie de obligaciones y derechos. Entre ellas encontramos 4 fundamentales, que son la obligación de aportación, la prohibición de competencia, el derecho a participar en los resultados de la sociedad y el derecho a la información sobre la contabilidad y la administración social. En la obligación de aportación, los socios están obligados a poner en común los bienes y la industria. Entonces, esto lo tomamos como la prestación en servicio a favor de la sociedad. Para la prohibición de la competencia, la sociedad colectiva, los socios están en el deber de fidelidad y de colaboración con la compañía. En el derecho a participar en el resultado de la sociedad, todos los socios colectivos tienen como derecho la participación en los resultados de la sociedad, en la forma en la que hayan establecido la escritura social. Y por último, en el derecho de la información de la contabilidad y la administración social, cada uno de los socios tiene el derecho de examinar el estado de la administración y la contabilidad que se lleve a cabo. Perfecto, así es. Ángela Sánchez. Ángela Sánchez. No está Ángela Sánchez. Shirley Velandia. Hola, profe. Hola, Shirley. Shirley, cuéntenos qué acaba de explicar su compañera. Bueno, Valentina estaba hablando de el artículo, de la solución del artículo del caso número 5. Entonces, bueno, dijo varias cosas. Dice que los socios tienen la obligación de la aportación común de los bienes, el ajuste en el sentido de la competencia y la fidelidad a la sociedad, y que todos los socios deben ser, o sea, tienen el beneficio como de lo que de las ganancias. Pues así anoté. Ok. Perfecto. Y vamos con la pregunta número 2 del grupo número 1. Buenas noches, doctora. Jefferson Sáenz, que va a responder. Jefferson, cuénteme. ¿Quiénes son los llamados a responder por los anticipos que ya había pagado la compañía suiza? Nosotros nos basamos en el código 294. Los llamados a responder por los anticipos dados por la compañía suiza son todos los que responden solidariamente y limitadamente porque responden por el todo, cualquiera que sea el caso, y solidariamente porque el acreedor de la sociedad puede dirigirse contra cualquiera de los socios y contra ellos simultáneamente. El artículo 294 dice: los socios de la sociedad en nombre colectiva responden solidariamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación o contrario tendrá por escrita. En esta responsabilidad solo se podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre aún extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida o vanamente por el pago. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. Ok. Buenas noches, Nicolás. Profe, referente esa respuesta es como
agregada al primer punto, frente a la segunda pregunta, que es cómo se establece la razón social en la sociedad colectiva, pues la razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de alguno de los socios, seguidos de las expresiones compañía, hermanos, hijos u otra analogía, agregado de sociedad colectiva o las siglas SC. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Esto estipulado en el artículo 303 del Código de Comercio. Ok. Listo. Bueno, muchachos, nos vamos a la página para yo socializar por ahí, o si ustedes tienen alguna pregunta, socializarla, y ya les mando el caso del día de hoy. ¿Vale? Gracias, Bueno, Gracias, doctora. Gracias, bueno, profe, gracias. Gracias, doctora. bueno, a estudiar. Gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Gracias, doctora. Ok, con gusto. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.